Hola, espero estén muy bien. Bienvenidos a Disecando la Medicina. Soy la doctora Gabriela Rocha y el día de hoy vamos a hablar de hidrolipoplasia ultrasónica. Antes de empezar, me gustaría mencionarles que es importante que para realizar este procedimiento necesitamos una capacitación realmente profesional. Dicho lo cual, iniciemos. La palabra hidrolipoplasia viene del griego hidros, agua, lipo, grasa y clasia, romper o ruptura. Es decir, es la ruptura del tejido graso utilizando agua. Es un procedimiento para el tratamiento de adiposidades localizadas, pero de un tamaño considerable. ¿A qué me refiero? A que este procedimiento no puede ser aplicado en pacientes con obesidad, únicamente en pacientes con sobrepeso, para obtener el mejor resultado. Sabemos que la obesidad es un problema de salud pública a nivel mundial. Es una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Los pacientes que cursan con obesidad presentan una circunferencia abdominal mayor o igual a 102 centímetros y las pacientes presentan una circunferencia abdominal igual o mayor a 88 centímetros. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del año 2018, más de 1.900 millones de adultos presentaban sobrepeso u obesidad y de estos el 73% eran pacientes femeninos. Bastante alarmante, ¿no? Entonces, ¿qué causa la obesidad? Evidentemente, un desequilibrio energético entre calorías consumidas y calorías gastadas. El aumento en la ingesta de alimentos hipercalóricos, ricos en grasas, sal, azúcares, pobres en vitaminas, minerales y micronutrientes, acompañados de una disminución en la actividad física, da como resultado la aparición gradual de adiposidades localizadas, sobrepeso y obesidad. La consecuencia de esta patología son las enfermedades crónico-degenerativas como hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemias, entre otras. Además, también nos da alteraciones estéticas que son parte importante de la patología per se y es uno de los mayores motivos de consulta en medicina estética. Como mencioné al inicio del programa, este procedimiento es para pacientes que presenten adiposidades localizadas, para poder ofrecerles un moldeo corporal adecuado. Una adiposidad localizada no es más que un depósito o una acumulación de adipocitos en una zona determinada del contorno corporal, dando un aumento local de volumen, así como una pérdida de la armonía corporal. Algo importante es que son resistentes a dietas rigurosas y a la actividad física. Pueden estar presentes en personas delgadas con normopeso. ¿En dónde las podemos localizar? Prácticamente en todo el cuerpo. Principalmente en el abdomen en los hombres, pero también pueden estar presentes en la cadera, en los glúteos, en el área peritrocantérica en las mujeres, en la cara interna de los muslos, en la región submentoniana, en los brazos y en la espalda. Pueden también estar acompañadas por flacidez, paniculopatía hematofibrosclerótica y alteraciones vasculares. Por tal motivo, es necesario realizar un diagnóstico para saber si nuestro paciente es candidato o no. De lo contrario, puede salir contraproducente. Al momento de hacer el diagnóstico, debemos saber identificar si es una adiposidad localizada o si es flacidez. Esto es muy importante porque esto realmente siempre se presenta como un error al momento del diagnóstico. Debemos saber identificar si la grasa es abdominal o si es visceral. Obviamente, si nuestro paciente tiene grasa visceral, es imposible que una hidrolipoplasia ultrasónica le ayude. Además, debemos de conocer también la clasificación del tejido adiposo. Saber que el tejido adiposo tiene una susceptibilidad genética. Si a esto se le suma un balance energético positivo, dado por la sobrealimentación y el sedentarismo, tendremos un aumento del tejido adiposo. Y aquí, el tejido adiposo puede tomar dos caminos. 1. La hipertrofia, que es un aumento de volumen o tamaño de los adipocitos, los cuales se van a acumular de forma central o visceral. Estos pacientes tienen un alto riesgo cardiovascular. Normalmente cursan con sobrepeso u obesidad leve. Y 2, la hiperplasia. Este va a ser un aumento en el número de los adipocitos. Se van a acumular periféricamente o en tejido subcutáneo. Estos pacientes tienen un menor riesgo cardiovascular y cursan con una obesidad moderada o severa. La técnica de la hidrolipoplasia ultrasónica se la debemos al doctor Mauricio Ceccarelli en 1990, año en que la describió por primera vez.
De 1990 a la época actual existen infinidad de variaciones de la técnica, aunque todas siguen teniendo el mismo principio: utilizar agua para destruir el tejido adiposo. Algunas técnicas incluyen infiltración de fármacos lipolíticos, además de la solución salina que se utiliza. ¿En qué consiste la hidrolipoclasia ultrasónica? Bueno, consiste en la infiltración de la zona a tratar con una solución estéril, como lo comenté anteriormente, una solución salina principalmente, para producir un edema celular. Obviamente estoy hablando de adipocitos. Posteriormente se aplica un ultrasonido de 3 MHz para realizar una implosión celular. Lo que vamos a hacer con el ultrasonido al tener este edema celular es un efecto cavitatorio. Sabemos perfectamente que un ultrasonido va a estar conformado por un material piezoeléctrico, el cual es capaz de transformar la energía en vibraciones mecánicas, las cuales son equivalentes a la frecuencia aplicada. El área a tratar debe de medir aproximadamente 10 por 10 centímetros o hasta 15 por 15. Puntos importantes para realizar la técnica. Diagnosticar correctamente al paciente. Tener una buena técnica de asepsia y antisepsia. Saber el plano en el que vamos a realizar la infiltración de la solución. Saber manejar o tener experiencia con la aguja con la que se hace la infiltración. La aguja que se utiliza es muy grande y es muy gruesa, entonces hay que tener cuidado. Saber programar el ultrasonido tanto en tiempo como en modalidad adecuada. Y también tener en mente que podemos utilizar diferentes protocolos, principalmente de mesoterapia, además de otros muchos más, como podemos utilizar aparatología, para que nuestros pacientes tengan mejores resultados. ¿Cuáles son las indicaciones? Pacientes sanos, más o menos de entre 18 a 60 años de edad, que tengan normopeso o sobrepeso, que tengan adiposidades localizadas e incluso que tengan PF. ¿Y cuáles son las contraindicaciones? Embarazo o lactancia, como cualquiera de nuestros procedimientos, una infección local o sistémica, que los pacientes tengan prótesis metálica en el área a tratar, que sean portadores de stents o marcapasos, alteraciones circulatorias severas, alteraciones de la coagulación, enfermedades autoinmunes, hepatopatías, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, una obesidad con un IMC mayor de 30 o un panículo adiposo menor de 1.5 centímetros. Esto es muy importante porque de pronto podemos confundir la adiposidad con flacidez. Si nuestro paciente tiene un panículo adiposo menor de 1.5 centímetros, no es candidato para hidrolipoclasia porque podemos tener complicaciones severas. Ahora, ¿cuáles son los efectos secundarios que nos podemos encontrar? Bueno, principalmente edema, hematomas, equimosis, dolor leve, pero también si no sabemos utilizar bien el ultrasonido podemos provocar quemaduras y a veces una hiperpigmentación postinflamatoria si es que la zona tratada se expone a radiaciones ultravioleta. En cuanto a las complicaciones, nos podemos encontrar principalmente infección por micobacterias, esto por no tener una técnica de asepsia y antisepsia adecuada, y también podríamos llegar a provocar peritonitis, esto en caso de no tener un control preciso de la aguja con la que se trabaja, pero también por un desconocimiento del plano en el que vamos a infiltrar la solución. En conclusión, la hidrolipoclasia es una técnica bastante efectiva siempre y cuando estemos capacitados para realizarla. Además, es necesario acompañar el tratamiento con un régimen alimenticio y actividad física para que podamos lograr el objetivo. Es decir, debemos tratar a la adiposidad localizada y al tejido adiposo de forma metabólica, una combinación de una dieta hipocalórica y una actividad física de predominio cardiovascular. Ahora pasemos al artículo de la semana. Este se llama Ultrasound Morphology of Policaprolacton Filler. Es de la doctora Jimena Wurzman y la doctora Natacha Quesada de Chile. Fue publicado en el 2017. Es un estudio de la morfología de la policaprolactona por ultrasonido. En este artículo inyectaron policaprolactona en piel de cerdo y la compararon con la policaprolactona inyectada en pacientes humanos. Los resultados son bastante interesantes. Por último, vamos a las preguntas de la audiencia. El doctor Castillo me pregunta, ¿qué es mejor aplicar? ¿Hilos PDO monofilamentos o hilos PDO monofilamentos o hilos PDO espiculados? Bueno, depende mucho del diagnóstico de su paciente, doctor. Si al momento de usted realizar el diagnóstico deduce o intuye que es mejor redensificar, aplique monofilamentos.
Pero si al realizar el diagnóstico su paciente presenta un mayor grado de deflación, es decir, si necesita mayor tracción, entonces utilice espiculados. En lo personal me gusta utilizar ambos, aplicarlos en la misma sesión de ser posible, tiene mejores resultados. Y el doctor Orozco me pregunta, ¿qué técnica es la más recomendable para la aplicación de ácido hialurónico? Esto depende muchísimo del plano en el que vaya a abordar a su paciente, del diagnóstico que haya realizado, así como del tipo de ácido hialurónico que vaya a aplicar. Es decir, la reología del producto es muy importante. Si les soy sincera, la técnica multiplanar está dando excelentes resultados. Espero haber resuelto sus dudas. Muchas gracias. Bueno, así llegamos al final de este episodio. Me despido recordándoles mis redes sociales. Ya saben, síganme en Facebook, DRA Gabriela, Instagram, DRAG Rocha, Twitter G-Rocha-N. Suscríbanse al canal, denle clic en la campanita, comenten, compartan, ya saben lo que tienen que hacer. Envíenme también sus comentarios, dudas, sugerencias de temas, ya sea por redes sociales o déjenme una nota de voz en Anchor FM, en donde está disponible el podcast. No se les olvide, también está en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchísimas gracias por escucharme. Soy la doctora Gabriela Rocha y esto fue Disecando la Medicina. Nos escuchamos pronto. Un abrazo.